En el capítulo anterior, en el video anterior, lo que tratamos de ver es de cambiar las URLs relativas a URLs absolutas. ¿Para qué? Para que de acuerdo en el documento donde esté llamando los archivos me funcione perfecto. Acá vimos que hicimos una función que ingresa texto y ese texto se concatena a la URL desde la carpeta source files o la carpeta raíz del proyecto. Si nosotros vemos, cuando hicimos en sign up, hicimos un include de la carpeta raíz y concatenamos a la librería que contiene nuestras funciones que vamos a utilizar. Luego incluimos una vista, que era el header, que dijimos que las vistas las íbamos a ir poniendo en la carpeta views y categorizada de acuerdo a lo que hay, ¿verdad? Si es el register, en la carpeta register, bueno, sign up. Si es de login, si es de home, y así con todas las vistas que tengamos. Como vemos acá, estamos haciendo la misma operación 3 veces, lo cual, si nosotros lo pensamos un poquito mejor, podemos hacer una función que haga el base URL automáticamente y que sea más fácil de entender, o sea, que mantengamos alguna convención. Yo, por ejemplo, hay frameworks que tienen métodos, algunas clases tienen métodos llamada, por ejemplo, loadView. Si yo acá hago loadView y adentro le pusiera directamente header, yo acá semánticamente entiendo de que estoy cargando la vista header. Entonces yo voy a hacer esta función que lo que haga haga lo mismo que esto. Sabemos que las vistas van a estar dentro de la carpeta views, así que la función lo podría tener. Sabemos que todo archivo que hagamos con una maqueta va a tener la extensión .php, así que no haría falta ponérsela y solo habría que decirle la vista que queremos ingresar. Yo la voy a hacer en nuestro archivo de métodos globales. Me voy a hacer otra function loadView o cargar vista, como quieran. Le voy a hacer una documentación y le pongo la función permite cargar una vista dentro de la carpeta views del proyecto. Recibe como parámetro la vista, ¿verdad? Que va a ser una string. Acá vendría a ser el parámetro, el tipo es string, el name es view, la vista, la variable se llama vista, y es el nombre de la vista, o sea, el path de la vista a partir de la carpeta view. Es como para que nosotros, cuando le llamemos, acá por ejemplo loadView, me pida la vista, y si yo acá hago un control espacio, me largue la documentación de, bueno, me autogenera, pero antes me largaba la documentación de la función. Entonces acá, ¿qué hago? Y lo mismo que veníamos haciendo acá, un include dentro de la carpeta vistas. Como acá tenemos que incluir vistas de nuestro proyecto, no son HTMLs aparte, o sea, nosotros no podemos tomar esas vistas a partir de el http el dominio las views qué sé yo, header.php. Nosotros no lo podemos tomar así, sino que tenemos que tomar el
la ruta a partir de acá. ¿Sí? Ya tengo la carpeta view y recién ahora puedo poner el nombre de la vista. Para yo obtener esta ruta, la obtengo de la variable server, del array server, como document root. Entonces acá concateno esa variable server, le voy a decir que es el document root y está dentro de la carpeta views. Entonces este es document root, tengo la carpeta views y luego tengo la view. Los tengo con comillas simples, entonces no me va a reconocer las variables que estén dentro de las comillas simples. View y el punto PHP. Listo. Por lo menos esa vendría a ser la función básica. Yo acá, si yo lo voy a probar antes de ejecutarlo, a ver si esto está funcionando. Sign up. Voy a ejecutarlo en Firefox. Según acá dice Firefox, esperemos a que cargue. Y dice que no encontró el proyecto. Dice no se encontró el include document root. ¿Cuál es la línea que falló? La línea 2. Document root. ¿Y cómo entré yo? Ah, porque entré por localhost. Si nosotros entramos por localhost, vamos a tener la lista de proyectos en la carpeta. Nosotros tenemos var www y tenemos los proyectos para mostrar. Nosotros hicimos un virtual host que se llamaba negocio.local. Entonces negocio.local hacía referencia a la carpeta raíz como negocio. Entonces a NetBeans, para que no me vuelva a pasar esto, voy a ir a las propiedades del proyecto y le voy a decir que cada apriete F6 o que se ejecute me abra la configuración como negocio.local y nada más. En todo caso que entre al index si no llegas a encontrar algo. Si yo ahora pongo, claro, lo voy a ejecutar para ver si tengo efecto de la configuración. Y sí, evidentemente funciona. Eso funciona de la forma anterior. Ahora yo voy a cambiar esto por la forma del load view. La vista que yo quiero poner es el header. Después la vista que yo quiero incorporar es el sign up barra form y el otro es el footer. A ver si funciona. Aprieto F5, evidentemente parece que funciona. Funciona bien. Bueno, yo ahora lo que quiero es validar los datos. Lo que no mostré en el video anterior es que en la vista donde tengo estos parámetros de registrarse y qué sé yo, acá es require. Lo había escrito mal. Donde acá antes me aceptaba parámetros vacíos y no me lo tendrías que haber aceptado. Entonces yo ponía enviar y ahora sí me obliga a poner un campo, un email o un email, es así. Entonces bla 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 y me falta la contraseña. Los datos se enviaron correctamente a application sign up. Entonces yo lo que quiero hacer es registrarme. Voy a hacer de cuenta de que los datos de la base de datos ya los tengo y los voy a comparar directamente. Entonces voy a cerrar todo para poder ubicarme.
acá es donde llegan los datos y llegan como email y password. Este es el método, esta es la forma donde como incluíamos las vistas anteriormente, pero ahora las vamos a incluir con el load view. Si se fijan, acá estamos tratando a los datos directamente. Es más, acá NetBeans nos dice no acceda a una variable super global sino antes de haberla filtrado. Esto es para que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un select, ponerle asterisco from users, where, qué sé yo, el email sea igual a algo, y bueno, no sé, por él está ahí. Acá adentro lo que va a ir va a ser el email, ¿verdad? Y estaría perfecto si uno pone un email real, pero si a nosotros nos pusieran, voy a copiar la línea para que vean la diferencia. Si nosotros email fuera comillas or 1 igual a 1, por ejemplo, y pongan, qué sé yo, or no, así nomás. Entonces, ¿qué pasa? Acá adentro, ¿qué voy a tener? Esto va a ser comilla or 1 igual a 1, ¿sí? Entonces la función, la sintaxis SQL se va a romper, porque ¿qué va a decir? Busco la tabla de usuarios donde el email sea, uy, esto no lo borré, donde el email sea comillas, o sea nada, o 1 sea igual a 1. Entonces me va a traer todos los usuarios donde el email esté vacío, o esto de verdadero. Como esto de verdadero me va a traer todos los registros, entonces básicamente me está explotando la base de datos, ¿sí? Está inyectando un SQL dentro de mi consulta. Entonces para eso nosotros tenemos que sanitizar los datos que entran siempre. En internet hay muchas funciones listas como para usar o para sanitizar. Es más, acá PHP NetBeans te ofrece que uses el filter input de PHP. Es más, el al enter te genera unas opciones, pero no importa. En el global method voy a hacer una función que sanitice alguna variable. Por ahora no voy a buscar cómo sanitizarla, así que la variable cuando entre para sanitizar, que sería un string, ese string yo lo sanitizaría y lo devolvería sano. Acá adentro tendría que sanitizar el string más adelante. ¿Qué podría hacer? Podría hacer una función donde, por ejemplo, sea post, se llame post, exactamente igual a esto. O sea, nosotros podemos obtener dentro del array post el índice email que llega, pero ¿qué pasa? Si nosotros obtenemos algo que no existe, esto lo voy a borrar porque si no me da error, nos va a generar error. O sea, cuando enviemos los datos va a tratar de recuperar algo que no existe, entonces va a romperse. Si yo acá envío los datos, acá se me rompería, ¿sí? Y acá está, ¿ves? Error fatal, la llama base URL. No, esto no tiene que ver con lo que estamos viendo, sino que se rompió en el header. Vamos a ver cuál es el problema. Estamos incluyendo al header, que el header está usando al base URL, pero nosotros nunca se lo proporcionamos, ¿sí? El base URL está en la carpeta, está en el archivo global method, y nosotros llamamos al header sin siquiera darle al global method para que lo use. Entonces lo que voy a hacer primero que nada es eliminar esa forma como yo la creé
y me voy a traer el include que acabo de hacer en el sign up. Entonces cuando incluyamos el load method siempre va a traer los archivos desde la raíz y nunca vamos a tener problemas. Acá al final vamos a cargar la vista, load view, y el view que vamos a cargar va a ser el header. Luego vamos a cargar el footer y en el medio voy a poner esas variables para que me parezca el error en el body. Fijémonos cómo se rompe. Bien, acá dice noticia que la variable que viene por post que yo estoy obteniendo nunca se especificó, ¿sí? Nunca llegó realmente, no existe. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, antes de obtener un dato de algo que no sabemos si existe, es preguntar si existe. ¿Cómo hacemos? Y por cada valor que nosotros queramos preguntar, tenemos que hacer esto. Si esto, ¿cómo preguntamos si existe? La función set nos devuelve si existe o no existe. Si existe el índice ese de el array post, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a realmente vamos a ponerlo en email. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Y podemos decir que email es igual a nada. ¿O qué podemos hacer? Directamente decir los datos no llegaron bien y la ejecución fue detenida. El die lo que hace es terminar la ejecución del archivo. Nosotros, si entramos en sign up, cuando llegue por acá, si entra acá, significa que hasta acá va a terminar la ejecución, y acá, por ejemplo, esto no lo va a obtener, esto no lo va a obtener, y el load view menos lo va a obtener. Fijémonos como acá no nos va a cargar el footer. Entonces enviamos algo y acá nos dice los datos nos llegaron bien y la ejecución fue detenida, nos larga. Y si vemos el código de fuente, llega hasta el container y no nos carga el footer, ¿sí? Es una buena forma para evitar que las cosas se sigan rompiendo. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros queremos fijarnos por password, tenemos que hacer exactamente lo mismo para password. Entonces acá es password y acá es password. Entonces, para que esto no lo hagamos por cada uno de los datos que tengamos que enviar, podemos hacer una función que esa función nos facilite esta técnica. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, ya saben, obtener los datos por alguna función. Yo hice acá la bueno, no la hice, pero podría ser una función que se llame post. Entonces, ¿qué es lo que yo retornaría a quien pidió a post? Algo por post. ¿Y qué voy a retornar? Y el string que yo pido. Entonces acá va a ser el índice. Entonces acá yo le voy a poner index. Y acá va a ser el índice, ¿sí? Yo voy a retornar esto, que va a ser exactamente lo mismo que hacer esto, pero sin hacer el iset. Entonces acá voy a hacer el iset. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si esto existe, si esto realmente existe, lo voy a devolver, ¿sí? Pero si no existiera, voy a retornar un nulo, porque realmente no existe, o un falso, ¿sí? O podría yo hacer en esta función un segundo parámetro donde yo le diría a mi función qué es lo que quiero que tenga. Le diría el valor, y como es opcional le voy a dar un valor, por ejemplo nulo,
siempre que no venga nada y es nulo, por lo menos intentar setearlo como nulo. Entonces acá no va a ser va a ser nulo, o va a ser el valor que nosotros seteamos. Entonces en vez de nulo va a ser value. Si nosotros le decimos algún valor en value, nos va a retornar valor, y si no, directamente nos va a retornar nulo. Veamos cómo funciona. ¿Qué haría yo acá? Estoy simplificando más líneas. Estoy diciendo que email va a tener lo que venga por la función post. ¿Y cuál va a ser el índice que yo quiero obtener? Y el índice es email. Y en password es lo mismo, ¿sí? Ahí tengo las funciones. Ahí tengo los datos. Entonces, si acá por ejemplo no llegase email, o claro, acá por ejemplo no existiera esa variable password ACD, esto retornaría lo que tendría el valor null si no le insertase nada. ¿Qué hago? Voy a hacer un if. Este va a ser el valor 2, y acá voy a preguntar si valor 2 es igual a null. Voy a hacer un eco donde digo el valor 2 es null, ¿sí? Si no fuese igual a null, diría el valor 2 es, y va a ser lo que se diga que es el valor 2. Fijémonos en el navegador cómo funciona esto. El valor 2 es null. Bien, quiere decir que no encontró nada y que le seteó null automáticamente, no se rompió. Si yo acá le digo que va a ser 9, en el caso de que no llegue nada, va a ser 9 y me diría esto. Fijémonos. Entonces el valor es 9, se autoseteó, ¿sí? Entonces ya tenemos una función que pregunta si hay un índice password ASD sobre post, y si no existiese, nos autosetea en ese índice el valor número 9, sino el valor null. ¿Qué vamos a hacer? Voy a validar estos datos. Voy a hacer de cuenta de que en la base de datos encontré mi email, que es francoalejandrog@gmail.com, y una contraseña no la voy a poner, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi password. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una comparación. Entonces, ¿para qué? Para yo ver en esta lista un cartel que diga que no es correcto. Cuando llegan los datos voy a preguntar: email es igual a mi email, que vendría a ser supuestamente el de la base de datos. ¿Qué hago? Muestro la vista normalmente, load view, y la vista que estaba mostrando era la de form de sign up form, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, no incluye la vista porque email no es. En el caso de que no sea, tenemos que incluir la vista, pero decirle el email no existe, o algún parámetro por el estilo. Nosotros enviamos y nos daría la vista y el email no existe. El tema sería modificar la vista que ya tenemos para que nos aparezca bien bonito. Entonces la idea sería modificar esa vista, y yo voy a hacer un div con clase alert error, donde
acá mostraría un mensaje de error. El mensaje de error vendría por PHP, entonces yo abro PHP e imprimo un mensaje. ¿Sí? Si nosotros abrimos la vista, la página con sign up, nos va a aparecer que tenemos un error en la línea 5 porque nosotros no tenemos especificado lo que sería mensaje, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer en la vista una validación y preguntar si mensaje existe. Si existe mensaje, todo bien, pero si no existe mensaje, voy a decir que mensaje es nada, ¿sí? Entonces cuando hago F5 va a aparecer todo correcto porque mensaje, como no lo encontró, lo seteé con vacío. Pero la idea es que acá nosotros podamos decir que mensaje es el email no se encontró en nuestra base de datos, o algo que le indique que no es correcto. Y sería hay que dárselo a ese email a la vista. Nosotros tenemos que hacer de que acá cargue la vista y que ese mensaje se autocargue. Como mensaje no va a ser el único parámetro que yo le mande a la vista, porque aparte, por ejemplo, podría tener otra función así como mensaje que sea mostrar error, ¿sí? Entonces mostrar error sería igual, si no existiese, y le diría que no se muestre el error. Variables así, cosa que acá yo no muestre el div al divino botón, sino que tenga una especie de flujo y que detecte si mostrar error es igual a true o es igual a false, se muestre lo que esté entre llaves, y lo que está entre llaves sería el mensaje de error. Si nosotros cargamos, el mensaje no se va a mostrar porque nunca seteamos a mostrar error y se autosetea como falso. En cambio acá nosotros necesitamos decirle que también mostrar error es igual a true, cosa que cuando llegue al validador se dé cuenta de que hay un error y lo muestre, escriba en el HTML ese div. Pero ¿saben? Acá el único problema que tenemos es que no podamos hacer entrar estas variables con esta vista. Entonces lo que podemos hacer es, como nosotros ya sabemos que en load view incluye esta vista, nosotros podemos directamente crear un segundo parámetro, por ejemplo data, que es un array, en el caso de que no nos ingrese nada, y nosotros podamos acceder a la vista desde ese array. ¿Qué podemos hacer? Esto se trabajaría mejor con objetos, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué voy a hacer? A esta función yo le voy a dar un array. Ese array le voy a llamar igual como entra, pero lo tengo que crear. Ahí estoy dándole algo que no existe. Data es un array. Bueno, data en el mensaje va a tener esto, y en mostrar error va a tener true, false o lo que no lo quiera. De esta forma yo le estoy dando a la función estas dos variables, estos dos índices con valores. Entonces en load view entra ese array, y como entra
yo puedo tomar desde los archivos. Como esto se incluye, esto significa que esto se va a poner acá adentro y yo voy a poder tener acceso a los valores del data, ¿sí? Como si fuera un array común y corriente. Entonces acá yo voy a poder escribir la palabra data haciendo referencia a esta variable y obtener los ítems que yo quiera. Por ejemplo, acá ya no sería mensaje, sino que sería data mensaje, y acá igual sería data mostrar error, y acá igual ajá. Bien, entonces si no existiese diría que es vacío, y si no existiese diría que es false. Mostrar error no existe, sino que es data, y acá no es mensaje, sino que es data en la posición de mensaje. Ahora sí, si nos fijamos, podemos recargar la página y escribimos algo, algo.com con alguna contraseña. Podemos darnos cuenta de que los datos se enviaron a sign up, se pusieron en estas variables y se autosetearon como null para no obtener error a la hora de compararlos o algo, cosa que si nosotros acá yo escribiera sign up directamente y accediera al lugar donde llegaba directamente, la aplicación no se rompería, sino que validaría los datos como nulos o como los predeterminados que yo le podría poner. El email no se encontró en nuestra base de datos, ¿sí? Quiso decir que el email fue vacío, sino fue este texto, ¿sí? Es más, yo en el mensaje podría concatenar el email que ingresó. El email, ¿y cuál sería el email? El email sería email, ¿sí? Si acá yo entro, el email bla 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 no se encontró en nuestra base de datos. ¿Por qué es bla 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 bla? Porque acá se autosetea. Si llegase algo, acá es null, porque le dije que no se seteara. Si yo entro a la aplicación, a la página principal, me enviaría ese mail, por ejemplo franco@test.com, y lo envío, iría el email franco@test.com, no se encontró en nuestra base de datos. El flujo está funcionando perfectamente, y si nosotros nos fijamos en el código de fuente, está tomando toda la estructura perfecta. Ahora lo que nos daría es escribir ese mail acá adentro, y bueno, nosotros lo podemos hacer de la misma manera que en el mensaje. En la vista esta form, podemos decirle que el input email va a tener un value que viene por PHP, viene del data, siempre vendrá del data, en el índice de email. Bien, el mensaje no. Entonces yo desde el otro lado le tendría que pasar el email, y el email va a ser el email que llegue por post. Fijémonos que voy a ir a la aplicación de acá, franco bla bla bla, llego y me escribió perfecto en el input de tipo texto con el mail que yo quise. Si yo quiero que ahora, por ejemplo, me haga un foco en la contraseña, lo único que podría hacer es utilizar JavaScript para que sea automáticamente. Por ejemplo, yo al header le voy a añadir JavaScript, jQuery, perdón. No lo tengo el jQuery descargado, así que me lo voy a descargar, o lo puedo tomar de la página y usarlo, pero como mi conexión es lenta me lo voy a bajar y lo voy a acceder desde local. Voy a acceder a la 1.10, que todavía toma Internet Explorer, aunque no me guste.
o podría usar la versión 2 en adelante, y sé que pesa mucho menos y no contempla las versiones antiguas de Internet Explorer. Guardo jQuery 2.0.2, lo voy a guardar en mi proyecto, lo voy a guardar en descargas por ahora, y voy a directamente a la carpeta de descargas de jQuery y lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi carpeta de JS. Entonces ya voy a tener ahora a Bootstrap y a jQuery. Copio el, y en el header, así como tengo los links, también tengo el script que hace referencia a ese archivo, y lo voy a agregar con el base URL, y la URL vendría a ser en JS jQuery -2.0.2.min.js, que vendría a ser la extensión de JavaScript. Y acá cierro la etiqueta y me fijo en el navegador si está funcionando jQuery. Acá puedo ir a la consola, y si directamente hago signo pesos enter, me voy a dar cuenta de que o existe o no existe. A ver cómo es negocio.local, y ahora con la tecla F12 entro a la consola y escribo jQuery. Me devuelve la función, quiere decir que jQuery está cargado. Cargado porque ahora lo cargué. Si yo lo omito a esta línea y lo vuelvo a cargar, ahí me está diciendo que Bootstrap está requiriendo algo que no existe. Voy a fijarme si jQuery está cargado, y parece que sí, pero no es el de la librería que yo tuve, sino que es el de Bootstrap. Bueno, ahí sobrescribo, me fijo si está, y está Bootstrap, está jQuery incluido. jQuery dice que tiene varios efectos, donde por ejemplo yo voy a decirle que el elemento input, donde el name sea igual a email, voy a identificarlo. Bien, si identifico ese selector, podría haberlos buscado por un ID, por una clase. Lo busqué por input y por su nombre, que sé que no se van a repetir. Bueno, a ese elemento le voy a hacer un focus. Entonces se haría un foco automáticamente. Veo que acá me dice variable email, que no existe. Significa que nosotros en el formulario no hicimos la validación con el email, así como hicimos esta. Así como hicimos esta, tenemos que hacer la de email. Si email no existe, email va a ser igual a nada, porque es un texto. Bien, fijémonos si funciona. Bien. Está el elemento, bien, y le voy a hacer foco. Bueno, debería haberse hecho un foco acá, y ahora en password, name, email, password. Bueno, debería haberse hecho un foco automáticamente. No funciona. Voy a intentar hacerlo acá, donde cargo la vista, y luego que cargo la vista voy a hacer lo que hice en la consola directamente. Acá cierro
script cierro PHP y escribo con jQuery que quiero ir al input y hacerle un focus. Veamos cuando me envíe. Bien, funcionó. Si se dan cuenta, el focus lo hizo automáticamente. Fíjense, yo envío, me devuelve la vista. Ajá, acá en el formulario le dijimos que el action nunca pasó por el base URL. Entonces acá lo voy a meter dentro del base URL. Bien, el punto y coma de acá es opcional porque es la última línea, pero bueno, es una buena práctica acostumbrarse a poner punto y coma en todas las líneas. Yo voy a abrir la aplicación de vuelta. Ahí está. Voy a enviar los datos y si se fijan, luego de poner la vista ejecutó una línea de instrucción JavaScript de jQuery que lo que hace es poner el foco en la contraseña. Acá la contraseña me la pone automáticamente porque el navegador todo lo que yo escribo me lo recuerda, ¿sí? Si yo pusiera otra cosa no me recordaría esa contraseña, por ejemplo. Acá dice el email no es válido, entonces yo no tendría que hacer eso con el email, sino que sería con la contraseña, sino que tendría con el email. Yo mando algo y me tendría que hacer el foco en el email. Perfecto. Bueno, es en el caso de que el email no coincidiera. Esa vendría a ser la técnica para moverse con las vistas y con los datos. Por lo menos es una forma fácil, con pocas líneas. Yo acá, por ejemplo, si estos datos sé que los obtengo de la base de datos, yo me puedo hacer otras funciones donde por ejemplo ponga get o haga un select o get MySQL o algo. Yo lo hago con objetos. Voy a ver si tengo alguna función lista. Voy a parar el video acá y voy a ver si tengo una función lista como para utilizarlo con funciones y después vemos lo mismo pero con objetos. Eso sería por ahora. Esperemos que